paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, hermanos católicos y amigos. Mi nombre es Oscar. Gracias por escucharnos por este canal. Defiende tu fe católico. Invitándote a que puedas suscribirte a nuestro canal. Y a los que aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan. También dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a muchas personas. Bueno, hermano, te invito a que hagamos esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Durante años la gente ha especulado que existe un tercer secreto de Fátima que nunca ha sido revelado por la Iglesia. Finalmente, ha llegado nueva luz de un lugar inesperado, de una manera casi improvisada. Los escépticos dicen que el tercer secreto publicado por el Vaticano en 2000 no está del todo claro, que algo se está ocultando al público. Piensan que podrían ser advertencias contra los cambios introducidos por el Vaticano II o de luchas en la Iglesia, cuando se reveló el tercer secreto. La Madre Angélica de EWTN dijo la famosa frase que no creía que tuviéramos todo el asunto publicado. Ella dijo, creo que da miedo, y eso no da miedo lo que se ha publicado. Ahora que se reveló el tercer secreto de Fátima, ¿es absolutamente aterrador? No, aquí no hay tanto miedo. Y la hermana Lucía le fue pedido por el obispo que escribiera eso en momentos de una gran fragilidad de salud. Al principio no pudo hacerlo y luego, por indicación del cielo, ya lo pudo escribir. El exorcista Gabriel Amor dijo que el padre Pío le mencionó que el tercer secreto lo atormentaba. El padre Malachi Martin preguntó para ayudar a redactar una respuesta al secreto para el Papa Juan XXIII, el leer el tercer secreto de Fátima. Y Martin dijo que si las personas liberadas llenaran los confesionarios, se arrodillaran y se golpearan el pecho, la nueva información sobre Fátima, que proviene de Akita, Japón, ¿qué es lo que tiene de Fátima? Que ver con Akita, Japón en 1973, que se aparece a la hermana Sorinesa Sagawa, en el que le da un mensaje para la humanidad, semejante al mensaje de Fátima. Y este lo recibe el 13 de octubre del 73, el día del aniversario del milagro del sol en Fátima, y al igual que con Fátima, tiene recientemente un descubrimiento en cuanto a que hay una parte de Akita que nunca fue publicado. El cardenal Ratzinger, el futuro Papa Benedicto XVI, sirvió como jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe en ese momento, y en ese papel estudió tanto el secreto de Fátima como el mensaje de Akita, y en un momento pronunció que los dos mensajes de Fátima y el de Akita son esencialmente los mismos. El obispo Ito de Akita también dijo que los dos mensajes son los mismos. Todos pensaron que esto era extraño porque el texto oficial del tercer secreto publicado en el 2000 no tiene nada en común con el mensaje sorprendentemente apocalíptico dado por Nuestra Señora en Akita. Entonces, ¿de qué estaba hablando el cardenal Ratzinger? Y avanzando rápido en el tiempo hasta el presente, a fines del 23 en el canal de YouTube de la Madre y Refugio del Fin de los Tiempos, se publicó un video protagonizado por el padre Elías, en el cual menciona que María, como experta, leyó Elías el pasaje del libro del padre Yasua, que fuera el sacerdote director espiritual de la hermana Sasagawa, quien recibió el mensaje de María Santísima. Era considerado un sacerdote muy santo que tenía olor a santidad. En su libro, el padre Yasuda, encontramos una parte clave oculta del mensaje de Nuestra Señora dado en Akita, como que el primer Judas es el último papa que venderá a Jesús al enemigo. Por lo tanto, pronto vendrá la era del papa anticristo. Comenta el padre Elías que era muy fuerte eso que estaba leyendo y nos menciona que tal vez Sorin Sasagawa fue la receptora del mensaje, pero no pudo hablar mucho, se la silenció. Pero el padre Yasua era, en su libro,
de aproximadamente 386 páginas, ahí lo pone. Cuando lo abrieron, el intérprete japonés no era un hombre católico, por lo cual no hizo mención a nada extraño que a él le pareciera que hubiera en el contenido del libro. Y entonces, luego de muchos años recientemente, en una última visita se buscó el libro, se lo abrió y se puso el dedo y encontraron exactamente donde el padre Yasua habla sobre un signo dejado, en palabras de la madre, por su hijo. Y con esto dice que la Virgen Santísima, de la estatua de la madre y sus lágrimas, como lo que fue la manifestación de Japón, y ahí en ese libro publicado en 2003 en japonés y que nunca se tradujo al inglés, en el cual el sacerdote Yasua era muy importante y fue él quien dijo al obispo Ito ese contenido, porque era el explicador oficial del mensaje de Fátima. Si la hermana tenía alguna confusión o no sabía qué significaban ciertas cosas, el padre Yasua era quien debía iluminarla, y creo que no solo el obispo, sino que también la hermana se lo dijo. La señora fue con los superiores y él era su superior en este sentido. Así que dice lo siguiente: el papa y el último papa, pero creo que es interesante porque en la traducción dice Judas. Creo que sería más correcto decir que Judas y el último papa son los que venden a Cristo al enemigo. Por lo tanto, la era del anticristo. El papa pronto llegará y por muchos que nos preocupemos, no podemos evitar esto y no hay nada que podamos hacer al respecto. Por lo tanto, debemos defender adecuadamente nuestra fe. Los mensajes de Akita y Fátima son lo mismo. El mismo significado del mensaje también nos dice que el último papa es un anticristo, el papa silenciado en 1917. Nuestra Señora repitió que su mensaje de 1973, el padre Elías, especula sobre la seriedad en que esta parte del mensaje a la hermana Sasagawa, si no fuera la misma hermana quien hubiera revelado esto, podría haberlo hecho, sería castigada severamente. Pero el padre Yasua, siendo ya anciano y respetado, nadie tomó ninguna medida contra él, por lo que puede haber sido esa la forma en que Nuestra Señora eligió dar el mensaje. Irónicamente, el padre Elías estaba buscando en el libro del padre Yasua información sobre el significado de la palabra del signo, dejado por mi hijo, según en palabras de la Virgen, cuando tropezó con el pasaje sobre el último papa como el anticristo. Finalmente, el tercer mensaje de Akita es igual al tercer secreto de Fátima, que puede ser revelado en su totalidad, agregando las frases ocultas donde encajan mejor por primera vez. Tenemos lo que probablemente sea el mensaje completo dado por Nuestra Señora en Fátima, y como les dije, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible a toda la humanidad. Habrá un castigo mayor que el diluvio. Como nunca antes se habrá visto, el fuego caerá del cielo y aniquilará a gran parte de la humanidad, tanto los buenos como los malos, sin perdonar a los sacerdotes ni los fieles. Los supervivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Los únicos brazos que os quedarán serán el rosario y el signo dejado por mi hijo cada día. Recitad las oraciones del rosario. Con el rosario rezad por el Papa, los obispos y sacerdotes. La obra del demonio se infiltrará incluso en la iglesia de tal manera que se verán cardenales oponiéndose a cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y opuestos por sus hermanos, y las iglesias y los altares serán saqueados. La iglesia estará llena de quienes aceptan componendas, y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas para que abandonen el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios, como el primer Judas, el último papa, venderá a mi hijo al enemigo. Pronto vendrá la era del anticristo papa. Pensamiento: la condenación de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón. Para ellos será aterrador e impactante que el Papa sea el anticristo. Se ha dicho a lo largo de los siglos por los enemigos de la Iglesia, y lo impactante es que María bendita lo dijo para que sepamos que es verdad, mientras ella dice la verdad. Examinémoslo más de cerca muchas veces en las revelaciones de Dios en la palabra, en la Sagrada Escritura.
a medida que se acerca el evento. Pondré enemistad entre la mujer y tú, la serpiente, que ahora conocemos. Esa mujer es bendita, María de Nazaret. Por ejemplo, nos dice también San Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, el anticristo se sentará en el templo de Dios. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque a menos que venga primero la apostasía y se revele el inicuo condenado a la perdición, el que se opone y se exalta por encima de todo lo llamado Dios y objeto de adoración, para sentarse él mismo en el templo de Dios. En su comentario sobre este versículo, escribe San Agustín en la Ciudad de Dios, en su libro 20, que no sabe en qué templo el anticristo se sentará, ya sea en las ruinas del templo que fue construido por Salomón o en la iglesia. No hay en aquella época Vaticano ni iglesia, por supuesto, en la época de San Pablo, por lo cual habló en general. Avancemos más rápidamente en el tiempo hasta 1846, donde Nuestra Señora de la Salette, en Francia, dijo que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Esto es más específico ahora al mencionar a Roma, la cabeza de la iglesia. Se podría decir que el uso que hace Nuestra Señora de las palabras como sede del anticristo apunta a la silla de Pedro y resuena de una manera más específica lo que dice ahora San Pablo, el anticristo sentándose en el templo de Dios. Avancemos nuevamente al 1917 en Fátima. María Santísima dijo que como el primer Judas, el último papa venderá a mi hijo al enemigo. Pronto vendrá la era del papa anticristo. Por lo tanto, un papa, el que se sienta en la silla de Pedro, será un anticristo papa. Una advertencia muy específica, ya que ese tiempo está cerca y este mensaje se repite en Akita, Japón, 56 años después del milagro del sol en Fátima. Se podría objetar, pero esta es la única explicación que tiene sentido de todo lo que sabemos sobre el tercer secreto de Fátima, que explica todas las pistas e insinuaciones dichas durante los últimos 100 años sobre el tercer secreto de Fátima. Explica por qué el cardenal Chapi, asesor teológico de 5 papas, dijo eufemísticamente la parte inédita del secreto de Fátima. Predijo la gran apostasía en la iglesia, que comenzaría en la parte superior. Y explica por qué el cardenal Ottaviani le dijo a un periodista que el tercer secreto había sido relegado al fondo de los archivos del Vaticano. Y ahí es donde merece quedarse, en que la explicación de la hermana Lucía, que escribió fácilmente sobre los demonios, dio que el infierno era fácil de describir, pero no el tercer secreto. Confesó estar traumatizada por él, y explica por qué el Padre Pío también fue atormentado por el tercer secreto, pero no por ningún evento catastrófico futuro, y explica por qué el Padre Malachi Martin dijo que los creyentes caerían de rodillas en estado de shock y se golpearían el pecho. Esto explica por qué el Papa Juan XXIII casi se desmaya cuando se le leyó, y podría explicar por qué el arzobispo Fulton Sheen dijo que el cuerpo místico del anticristo se establecerá en el contrapunto del cuerpo místico de Cristo en la tierra, hoy con su Judas Iscariote, reclutado por Satanás entre nuestros obispos como su líder. Su mención de Judas Iscariote podría ser una postura casual, pero está tan cerca de las palabras de Nuestra Señora de Fátima y de Akita que uno se pregunta si él también había leído o le habían dicho el secreto real. El exorcista Gabriele Amorth dijo que el Padre Pío estaba atormentado por una sola cosa. El Padre Pío le dijo a Gabriele: «Sabes, Gabriele, es Satanás quien ha sido introducido en el seno de la Iglesia y dentro de muy poco tiempo lo hará. Vino a gobernar el simio de la Iglesia cuando el autor de Amorth, se refiere José Zavala, dijo que exclamó: «Oh Dios mío, una especie de anticristo en el programa de Arthur». Un oyente le pide al padre Malachi Martin que haga un comentario sobre unas palabras escuchadas muchos años antes en Australia, en Perth, y que el padre Martin comenta como que eso que estaba mencionando esta persona, se podría decir que esa persona o de quien lo escuchó había leído el mensaje del tercer secreto de Fátima. El padre Malachi Martin, exorcista, va a comentar entonces lo de que un amigo de Australia le comentó un sacerdote allí, que dice que un sacerdote jesuita le contó sobre el tercer secreto de Fátima hace unos años, en Australia, en Perth, y dijo que entre otras cosas que el último papa estaría bajo el control de Satanás.
El Papa Juan se desmayó pensando que podría ser él. Lo que sabemos del anticristo de parte de Dios es muy poco. Hay un poco de anticristo mencionado en las Sagradas Escrituras. Los que niegan a Dios en la carne, Padre e Hijo, el mayor, la parte que sabemos del anticristo, viene de San Pablo, en segunda de Tesalonicenses y del Apocalipsis, aunque ese libro está repleto de simbolismo, así que hay que tener mucho cuidado en su interpretación. San Pablo es claro, aunque no dice mucho, el catecismo también es una fuente y ya vimos el pasaje principal sobre el anticristo allí. Curiosamente, el Papa Benedicto dijo que el anticristo no tiene por qué ser reconocido como malvado, puede parecer benévolo, aceptable, quien sin embargo va en contra de Dios. También creía que el anticristo reinterpretaría las palabras de las Sagradas Escrituras de tal manera que crearan confusión. Y luego, por supuesto, está Nuestra Señora, tanto en la Salet como en Fátima, con el mensaje repitiéndose en Akita, el de San Pablo, el anticristo del sin ley, vendrá después el que lo detiene sea removido de la escena. El sin ley representa el clímax de la autoafirmación humana contra Dios. Dios en el templo de Dios mismo. ¿Por qué Dios permite esto? San Pablo dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a todos aquellos que no han creído en la verdad y por eso han aprobado el mal y que pueden ser condenados. La objeción de un papa no puede ser el anticristo Jesús, dijo, las puertas del inframundo no prevalecerán contra la iglesia. San Atanasio, cuando le dijeron que los obispos estaban en contra de él, respondió que prueba que todos están en contra de la Iglesia. Los católicos que permanecen fieles a la tradición, incluso si se reducen a un puñado, son la verdadera Iglesia de Jesucristo. Un papa anticristo sería un obispo vestido de blanco, dando la impresión al mundo de que él es el Santo Padre. Curiosamente, Jesús le dio las llaves a Pedro, convirtiéndolo en el primer papa. Pero unos versículos más tarde, Pedro contradice a Jesús y Jesús sorprendentemente le dice que se retire. Para que un papa pueda convertirse en un obstáculo, para que Jesús pueda hablar como el dragón, esto nos lleva de regreso al Papa Benedicto XVI, que no era ningún tonto, muy humilde, gentil, erudito. Ese era el Papa Benedicto XVI, un hombre de intelecto superior, un maestro teólogo, un hombre que conocía el verdadero secreto de Fátima, pero sabía más. Sabía de los informes del mal entre los clérigos, tanto fuera como especialmente dentro del Vaticano. Conocía las advertencias de sus predecesores sobre la intención de los enemigos de Dios de infiltrarse en la Iglesia. Pudo ver a la mayoría de aquellos en la cima del Vaticano que se aferraban a la herejía. Recibió un informe rojo sobre la corrupción en el Vaticano y conoció la profecía de los papas de Garabandal. Es decir, que después de Juan XXIII habría 4 papas más, y él era el cuarto papa, y entonces sería el fin de los tiempos. Según Nuestra Señora de Garabandal en la década de 1960. Todo esto, junto con la erudición de este santo papa, su conocimiento de teología y su posición privilegiada en la jerarquía de la Iglesia durante décadas, que también le brindaron acceso al secreto completo de Fátima, como una gran cantidad de información de otras apariciones de la Virgen Santísima. Lo más probable es que llegara a creer que era el último papa verdadero y que el que lo seguiría sería el papa anticristo, como lo reveló Nuestra Señora de Fátima. Benedicto reaccionó, trabajó para sintetizar el Vaticano II con práctica, alivió las restricciones a la misa en latín, pero al enfrentar una creciente resistencia dentro del Vaticano y una creciente fragilidad, el Papa Benedicto decidió actuar con valentía, sabiendo que todo lo que estaba escrito en las Escrituras debía ocurrir y lo que Nuestra Señora había dicho debía suceder. Renunció al papado probablemente creyendo en esto. Marcaría así el comienzo del Papa Anticristo de manera reveladora esa noche que un rayo cayó sobre la cúpula de San Pedro, que se asocia a Lucifer como rayo cayendo. Así, por primera vez en la historia de la Iglesia tuvimos 2 obispos vestidos de blanco, un papa y un papa honorario viviendo en el Vaticano, pero manteniendo sus vínculos con el papado. Retuvo cierta autoridad, específicamente con respecto a cualquier enseñanza de herejía. Si el próximo papa enseñaba claramente en contra de la doctrina de la Iglesia, Benedicto podía hablar con la esperanza de retrasar la corrupción de la doctrina, debido a la perspicacia de Benedicto como teólogo y su título de papa emérito.
Debemos escuchar todo lo que él ha transmitido, así posiblemente el próximo Papa sabía, Benedicto, que quien lo sobreviviría sería este anticristo. Entonces, ¿por qué esperar y no adelantar los tiempos? Eso es lo que más probablemente hubiera muerto mucho antes del año 95 si hubiera continuado reinando en el 2010. En Fátima, Benedicto oró para que el triunfo de Nuestra Señora llegara durante los próximos 7 años antes del centenario de Fátima en 2017. Sabía que el triunfo estaba cerca al servir como control con el sin ley, que podía esperar retrasar el inicio total de la destrucción de la verdad doctrinal en la Iglesia de Cristo, mitigando el sufrimiento hasta el triunfo de Nuestra Señora, por lo que serviría como freno de su profunda fe. Benedicto sabía que Dios lo colocó precisamente en este momento en el tiempo. Solo él tenía un vasto conocimiento, tanto de las Escrituras como del amanecer de la era del Anticristo. Él solo estaba perfectamente posicionado para retrasar el ataque total de destrucción de la Iglesia de Jesús por parte del Anticristo. Y así, por primera vez y probablemente la última vez que el mundo vio dos papas vestidos de blanco en el Vaticano, uno con la intención de servir a Cristo hasta el fin, otro con la intención de cambiar la Iglesia de Cristo para siempre. Es cierto que Benedicto nunca reveló el secreto de Fátima ni nada de esto. De hecho, sabemos que conocía el verdadero secreto de Fátima sobre el último papa, el Papa Anticristo. También sabemos que Benedicto habló de una manera exigente y eficiente, y ahora sabemos por la publicación del conservador estadounidense que en 2015 le escribió a su amigo un mensaje revelador. Vemos como el poder del anticristo se está expandiendo y solo podemos orar para que el Señor nos dé pastores fuertes que defiendan a su iglesia en esta hora de necesidad del poder del mal. Él eligió cuidadosamente las palabras, esta hora, sabiendo que su significado de ahora es que teológicamente hablando los términos esta es mi hora, significan este es el momento, este es el tiempo, mi tiempo. Entonces uno podría argumentar que él creía que estábamos viviendo en el tiempo del anticristo. Así que finalmente el misterio de Fátima está completo. Lo estamos viviendo ahora, a esta hora, ya que la Madre Angélica sospecha que aquello que da miedo no se ha publicado, y es esto que estamos mencionando. El mensaje de Fátima está en el libro del Apocalipsis y en la escatología de los evangelios teológicos relacionados con los eventos finales en la historia de la humanidad. Nuestra Señora usó las palabras último papa y papa anticristo teológicamente. Ambos suceden al final de todas las cosas, ya que el catecismo recuerda la prueba final de la Iglesia. Es el engaño religioso supremo del anticristo. Esta prueba final separará el trigo de la paja, de aquellos que se mantienen fieles a la doctrina de la Iglesia y de aquellos que siguen el engaño del anticristo, que se pone por encima del depósito de la fe dado por Dios, para que uno puedan ver como la profecía de Fátima nos dice que estamos en el fin de todas las cosas, para que cualquiera que se pregunte cómo sería vivir durante las persecuciones romanas o durante la época de la herejía arriana, llegaremos a vivir algo peor, dijo el padre Elías. El padre Yasuda escribió sobre este momento. No importa cuánto nos preocupemos, no podemos evitarlo. No hay nada que podamos hacer al respecto. Debemos defender adecuadamente nuestra fe. Pero el crecimiento en el poder del misterio de la iniquidad nos acerca mucho más al triunfo glorioso del Inmaculado Corazón de María. María Santísima nos promete que al final su Inmaculado Corazón triunfará, como nos ha asegurado Nuestra Señora del Buen Suceso, que cuando todo parezca completamente perdido, será su hora, el momento en que actuará de manera gloriosa para restaurar todas las cosas. Y Jesús promete que regresará para matar al anticristo, y nuestro único medio de ayuda en esta hora es el Santo Rosario y la señal dejada por mi Hijo, que es la Sagrada Eucaristía en el Santo Sacrificio de la Misa. Santa Recepción de la Sagrada Eucaristía, por supuesto, que también significa confesión. Necesitamos confesar, recibir la Sagrada Comunión con frecuencia y recitar el Rosario diariamente. Este es el tiempo del Anticristo, pero también es nuestro tiempo. Hemos sido colocados aquí por Dios en este preciso momento, en esta hora final, para mirar hacia arriba, para defender la Iglesia, para que cuando Jesús regrese, encuentre fe cuando estas señales comiencen a suceder. Párense erguidos y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. No tengan miedo. En el mundo tendrán problemas, pero tengan coraje. Yo he conquistado el mundo. He aquí que vengo pronto. Dios los bendiga.
No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.